de los 85 años de media que vas a vivir, 40 te los vas a pasar trabajando. ¿Qué menos que hacerlo de algo que te guste, ¿no? Hay que elegir lo que uno quiere ser. Vale, ¿qué me gusta de verdad? La elección es complicada. Es el momento de replantearse las cosas. Mientras tú estás diciendo lo que me merezco, lo que mi jefe tiene que hacer, lo que no hay derecho, bla, 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 quejándose, A ver, ¿qué cosas has hecho que te diferencian de tus compañeros? hay un tío al lado que lo que está haciendo es currando de manera inteligente, poniendo foco, y de repente te vas a dar cuenta pues que este tío te lleva muchísima ventaja. ¿Qué le diría a los chavales? Que hagan lo que les apasione. Primera charla informal. Sí, te hemos traído aquí un experimento un tanto extraño. No sé qué vibes te da. Estoy esperando a que vosotros me deis el pie, porque estoy un poco... Tú arráncate a hablar. Arráncate a hablar, o sea... Yo creo que estamos más perdidos nosotros que tú. Sí, vale. Sí, eso está claro. No sé, cuéntanos un poquito de ti. De mí. ¿Y qué os cuento? ¿Te gusta tu trabajo? Mucho, Sí. mucho. ¿Por qué quieres? Soy periodista, soy redactora en La Sexta Noticias. Aquí se mira la cámara, ¿no? Porque es como... que No mires tengo nunca la la cámara. tentación de mirar. Porque te encantan las cámaras, pero... pero no. Pues soy periodista en La Sexta Noticias. Estoy en la sección de política, bueno, nacional, que llevamos nacional, economía, tribunales, y pues soy redactora. Y la mayor parte de mi tiempo pues estoy en la redacción haciendo piezas de informativo, y de vez en cuando hago alguna cosa distinta, salgo a la calle a pillar algún canutazo a algún político, o hace algún directos también pues a veces en la redacción, ¿no? De últimas horas. ¿Cómo de Alguna crispada? cosilla así distinta. ¿Cómo de crispada Ya estás? vamos a cañón, ¿no? Yo crispada. O sea, porque son muy pesados, los políticos, ¿no? O sea, no por la profesión en sí. Creo que, o sea, yo de hecho empecé, yo creo en parte a estudiar periodismo porque desde muy pequeña me empezó a llamar mucho la atención la política. Entonces yo creo que en mi relación con la política como espectadora he tenido como, a nivel de crispación, como una trayectoria así. Empecé, me gustaba mucho porque me parecía muy interesante, porque tenía 15, 16 años y a lo mejor no era consciente de lo que percibía. También la política, cuando nosotros teníamos 15, 16 años, era un poco distinta, era más calmada, un pelín más sesuda, digo, bueno, un pelín, un mucho, y tampoco es que fuera una cosa loca. Luego, cuando estaba estudiando la carrera, como que me empecé a enfadar mucho porque empecé a ser plenamente consciente del nivel de decadencia que había en el Parlamento y en todos los aspectos, en cada intervención que hacía cada político. Yo me frustraba más, porque incluso con los que yo soy más afín y con los que menos, o sea, cada discurso de cada cual me parecía no mejor o peor, sino más estúpido. En plan, me daba la sensación de que se expresaban de manera más estúpida, que le daban importancia a cosas más estúpidas. Entonces, un momento que yo estaba muy enfadada, y de hecho yo me llegaba a plantear en plan, joder, ¿realmente me interesa la política? ¿En serio? ¿Se puede decir tacos? O, Claro. bueno, Bueno, sí. Bueno, sí. En el sentido de, voy a tener que prestar atención a esta basura todo el día, esta mierda, en plan, estos discursos de mierda. Y luego, ya cuando me acerqué un poco a la época de, pues ahora mismo, el año pasado, a trabajar, pues escuchando todos los días a todos los políticos de cualquier parte del espectro, que me caigan mejor o peor, que yo aprecie más o menos su intelecto independientemente de su ideología, pues como que ya me empezó a hacer gracia. En plan, me pasa un poco como con, que no debería, pero me pasa un poco como con figuras como, imagínate, Pedro Sánchez. Al principio yo le odiaba porque no le entendía, no entendía su discurso, y ahora ya de escucharle todos los días, entender plenamente cuál es su estrategia, entender plenamente cuál es el personaje, pues no me cae bien, no me parece una persona a la que yo admiraría, ni muchísimo menos, pero como que ya me hace más gracia. Es como una sensación ya de amor-odio. Y me pasa un poco con Ojalá pudiéramos llegar políticos. todos a esa, No, a esa manera de pensar. Me pasa con todos los políticos en el sentido de que odio que el debate político haya degenerado tanto, odio que los discursos hayan degenerado tanto. También creo que el discurso ha degenerado porque el oyente ha degenerado, lo siento. Entonces ya como que he llegado a una situación de me río. A mí, por ejemplo, pero desde la visión periodística, la entrevista, por ejemplo, a políticos es un género completamente inútil. O sea, no vas a encontrar nunca un político que te dé un titular. O al menos un titular a lo que estamos nosotros Pero acostumbrados. lo que pasa es que también hay muchas teles que buscan un titular interesado, entonces
igual no buscas, no te va a dar el titular que tú quieres, sino que te va a responder. Por eso te digo, pero apretarlo a un periodista, o sea, a un político. Me refiero, están literalmente hechos para normalmente salir de que tú le aprietes y como están hechos a eso, ¿sabes? Yo creo que no llegan a dar un titular, por ejemplo, Pedro Sánchez con Pepa Bueno. No llegan a dar un titular, ni de coña, pero... Fuego amigo. También saben dónde van, exacto. Claro, eso te iba a decir, Claro. o sea... Bueno, pero pongo, por ejemplo, Pedro Sánchez con Pepa Bueno o Mariano Rajoy con Ana Pastor, me refiero. Creo que no les vas a pillar del todo, no te van a dar un titular, aparte de porque muchas entrevistas están pactadas o porque obviamente los políticos dedican horas a prepararse las preguntas de calle. Imagínate una entrevista con Ana Pastor, una entrevista con Pepa Bueno. Pero creo que lo guay, y aunque es lo más difícil de percibir por parte del espectador, del ciudadano promedio, es el hacer dudar. En plan, yo creo que un político nunca te va a dar un titular en este tipo de entrevista, pero sí que le puedes poner en una situación comprometida, sí que le puedes pillar plenamente respondiendo algo que no es lo que le estás preguntando, o sí que le puedes llevar una situación apretada. Entonces, a mí por lo menos cuando veo ese tipo de entrevistas me parece lo más interesante, porque sé que no van a meter la pata hasta el fondo, sé que no van a decir nada revelador que no hayan dicho en otro momento, pero sí que me parece como cuando se genera la situación más interesante, cuando dudan, cuando le sacan un poco los colores, ¿no? En plan, creo que es también es una pena, ¿no? Que ese sea el máximo punto al que podamos llegar con una entrevista de un periodista muy consolidado y con mucha experiencia en las contraentrevistas con un político. Pero no sé, es que como que por eso te preguntaba si estás crispada, no ya te digo, no a nivel laboral, sino a nivel de, tío, es que esta gente Vive muy acomodada a los políticos. O sea, hacen las entrevistas donde quieren, tienen la comunicación completamente hecha. Es muy es que difícil. yo creo que no hay políticos en Europa que vivan mejor que los españoles. Que los políticos españoles. Me da esa sensación, ¿eh? O sea, creo que la profesión de político dentro del panorama europeo es mucho más sacrificada, está mucho menos valorada a nivel económico y evidentemente creo que no hay tanto escándalo político como lo hay aquí. O sea, vamos, es lógico. O sea, no sé. Yo no sé si es un problema, me pregunto, en plan, de capital humano, vocacional, porque tengo la sensación de que tienen como las mismas condiciones laborales que tenían, por así decirlo, a lo mejor políticos anteriores, en plan en la época de Felipe González, en la época de Aznar, tal, y creo que el nivel de la política era muchísimo mejor, muchísimo más profundo, muchísimo más sesudo, quizás porque el momento vital en el que estaba España a lo mejor lo requería y ahora no. Entonces no sé si el problema es de las condiciones laborales que tienen los políticos, de la comodidad o del capital humano, de la vocación. No sé si a lo mejor hay muy poca gente ya a la que le interese la política, en el sentido de me voy a dedicar a la política. Yo creo que es un problema, de hecho ahora que estoy hablando estoy pensando, que nace de el sistema de ascenso que hay en los partidos políticos. Yo tengo la sensación de que dentro de los partidos políticos no ascienden las personas más brillantes. No sé si es que a esas personas más brillantes no les interesa o que al partido no le interesa que asciendan las personas más brillantes, sino las personas más comecocos, más pelotas, más que están ahí desde el principio, ¿no? En plan, creo que para llegar lejos en cualquier partido, por norma general, estoy generalizando, es más útil llevar afiliado desde los 18 años que a lo mejor ser una persona con una trayectoria X, en el sentido de que es mucho más fácil de que tú llegues a ser ministro o portavoz algún día si llevas afiliado a un partido desde los 18 años, que si realmente has tenido una carrera considerable que puede aportar algún tipo de utilidad a tu partido o a un gobierno o a un ayuntamiento sea en la escala que sea. Entonces no sé si es un problema de capital humano, no sé si es un problema de sistema de selección dentro de los partidos, es que no lo sé, pero me parece que ha cambiado muchísimo. Me vi hace poco el documental este de La Última Llamada, donde se reúne el de Movistar, os lo recomiendo. Bueno, publicidad no pagada, pero bueno. Por ahora. No, pero nadie. un documental. Ni este ni nadie. Exacto. Hacen entrevista a los 4 presidentes de la democracia, quitando a Adolfo Suárez, obviamente, que no está entre nosotros. Y, joder, en plan, desde Felipe González hasta Zapatero y hasta Mariano Rajoy, Aznar, notas que independientemente de la ideología que tengan, que te guste más o menos, sea más afín a uno u otro, el nivel era mejor.
muchísimo más. No solo en la figura, sino en el equipo de gobierno y ya en los desafíos a los que se enfrentaban, ni te cuento. A mí, con la política me pasa que es constantemente, lo entiendo yo, como un ataque un partido hacia otro y no se hablan de temas interesantes que afectan al pueblo y es como... Me da la sensación de que es un poco el opio que recibe a la gente, que está dormida, que sí, que se polariza y no sé, o sea, la gente lo que quiere es atacar a otra persona y no hablar de lo que realmente es la política. Yo creo que hay un símil bastante acertado, que es que la política en los últimos años se ha convertido un poco en la rivalidad Barça-Madrid. Y ya está. Esa sensación. Y ya está. O sea, son fanáticos. Los que ganan son ellos. Son fanáticos, exacto. Y los que ganan son, evidente, pues Barça y Madrid, en este caso, los partidos políticos de turno, porque todo el mundo, pues ahora lo que te interesa, lo que a ti te genera bien, es el mal del contrario. No que tú hagas las cosas bien, no. O sea, bueno, a un seguidor del Barça normalmente siempre es antimadridista y un seguidor del Madrid siempre es anti-Barça. Y tu mal lo tapas con el mal de otro. Exacto. Y aquí lo que se ha convertido es que la política, que no tiene que ser un blanco o negro, se ha convertido en un blanco o negro. En soy de derechas y antiizquierdas y soy de izquierdas y antiderechas. Entonces, no sé. Por ejemplo, estuve en Suecia yo hace un par de años y nos explicaron que la profesión de político es como cualquier otra. Está muy bien valorada a nivel de sociedad, pero cobran 2.000 euros netos al mes. Bueno, no sé si son 2.000 euros netos, pero son sueldos muy normales, ¿sabes? Entonces, ahí te estás dando cuenta que el que es político porque de verdad le interesa ayudar a ciudadanos, ¿sabes? Porque si te interesa ganar dinero, te vas a otra profesión. A mí, eso, fíjate, yo antes pensaba súper así y creo que fue una discusión, en una charla, por así decirlo, con mi novio de este tema. Yo le decía, tío, es que es lo mismo, en otros países ganan menos y entonces como que te aseguras de que la gente que está ahí es porque realmente quiere, ¿no? Como en los municipios de menos de X habitantes, donde el alcalde y los concejales trabajan de otra cosa, en plan, realmente hacen lo que hacen porque quieren. Pero él me decía, joder, si el sueldo de político fuera todavía mayor, porque al final ser político tiene un montón de beneficios, pero también tiene un montón de perjuicios, en el sentido de las cámaras encima todo el día, todas las miradas sobre ti, la transparencia que tienes que tener, porque cualquier cosa... Me parece un argumento, es como el de fútbol, como el que dice que ser futbolista es complicado, porque tienes también lo mismo, todas las cámaras encima y todo. A ti te compensa... Sí, oye, estás en el punto de mira constantemente. A mí, por ejemplo, no me compensaría ser... Da igual, o sea, me refiero, es que sí, es un contra de una profesión en la que vives muy bien, tronco. Sí, o sea, no te digo que no vivas bien. Sí, no. O sea, por una parte tienes lo de la vida privada y todo eso y que vas a recibir ataques de cualquier persona. Claro, ataques, y sobre todo en la sociedad tal y como está. ¿A nivel redes sociales? A nivel... ¿Tú no has visto vídeos de persiguiendo a María Jesús Montero y le van a gritar al bar donde está desayunando? O un cámara todos los días en la puerta de tu casa. Vale, pero evidentemente... Cristina Cifuentes acabó, la echaron de la Comunidad de Madrid. Aparte porque Cristina Cifuentes lió la que lió. Pero aparte de liar por la que lió, es que se descubrió ejemplo. hasta que un día robó unas cremas en el Primor. En plan, me refiero, es que, ojo. Vale, pero ¿por qué? Pero porque el problema es que aquí tú cuando rascas y encuentras algo, sigues rascando. Y como sigues rascando, sigues encontrando. El problema es que puedes rascar. Ese es el problema. Bueno, vale, pero es ¿de qué forma te evitas tú que rasquen? No liándola. Pero es que es difícil. Es que en España en España es un problema. Claro, pero Claro, vale, nosotros mañana nos convertimos en políticos y seguro que alguien encuentra un trapo sucio de cualquiera, un mal comportamiento de cualquiera. Imagínate esto prolongado durante tantísimos años. Yo, por ejemplo, no me dedicaría a la política, no porque nadie vaya a encontrar un trapo sucio mío, sino porque no me apetece tener esa exposición. En plan, hay gente a la que no le compensa. Y a lo que voy con lo de los sueldos es que quizás, o sea, esto como idea, a lo mejor si se ofrecieran quizás, sin embargo, sueldos todavía más altos, habría mucha más gente competente a la que le interesara trabajar de eso, porque yo es que el problema es que uno de los problemas que veo en el panorama político de hoy en día es que veo a gente muy poco brillante. Pero ¿y crees que deberían pagarle aún más? No, pero igual algo de meritocracia. Vale, pero ¿cómo valoras tú la meritocracia? No en cuanto a dinero, porque no lo veo, porque también habría mucha más gente que También querría ese habría sueldo. muchísima más corrupción, habría muchísimo más claro. Pero encontrar algo que... Nada, estáis alimentando al lobo, yo creo. Tampoco creo que cobrar poco sea la solución, porque entonces, ¿quién se va a dedicar a la política? La gente que corres el riesgo, dices, sí, la gente que le interesa de verdad, pero es que como el llegar a un puesto político es
tan complejo, o sea, tienes que pasar todo lo que estamos hablando antes, un sistema de partidos, un sistema de, yo qué sé, dentro de un gobierno funciona muchas veces más por afinidades que por vocaciones o que por trayectorias, Claro. entonces, joder, no sé si, pero ni subir ni bajar, no sé si sería la solución. Pero vamos, que yo también tendía mucho a pensar en plan, pues ojalá les pagaran menos. Es que no sé si a lo mejor así estaríamos todavía espantando más el talento, es que no lo sé. O sea, creo que literalmente... O sea, ¿el político para qué está? Para dar un para servir al ciudadano, ¿no? En eso estamos aquí los tres de acuerdo, ¿sí, no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, como en muchas otras profesiones, me da la sensación de que sería verdaderamente brillante el que tuviera vocación de político, el que tuviera de verdad vocación de servir al ciudadano. Entonces, es lo que tú dices. En una profesión, por ejemplo, la nuestra, de periodista, ¿quién se mete a periodista que no tenga vocación de periodista? Nadie. Porque es una profesión, los salarios son una mierda, los salarios pues están como están, es muy complicado conseguir un contrato indefinido. Entonces, con la política me da la sensación de que debería pasar exactamente lo mismo, que el que fuera político fuera porque de verdad le gusta y le apasiona la política y el servir al ciudadano, que es Ahí es donde entra lo que ha dicho ella de los principal tarea. intereses. Es que exacto, Pero Hay políticos de que no quieren a esa gente que llega al poder y que quieren a tal enchufado porque lleva 20 años en la política y que, vale, pero y que no va a cuando molestar. Vale, pero cuando tú bajas el salario, toda esa gente que de verdad quiere, le da igual que bajes el salario. Porque van a seguir queriendo ser. Pero tú crees que si a nosotros nos pagaran 5.000 euros al mes, la redacción de La Sexta Noticia no estaría llena de gente todavía más brillante. Que a lo mejor sí. Es que yo, por ejemplo, el enchufismo funciona en todos lados y los partidos políticos, al ser empresas privadas, pues el enchufismo también funciona ahí. Claro, por eso. Entonces, pues no lo sé. Es que Imagínate no lo que sé. el jefe de turno pues quiere meter por 5.000 euros, pues te coloca un amigo y no al más brillante. Claro, pero es que luego, o sea, yo por ejemplo, imagínate, Pedro Sánchez, seguro que no me, o sea, a ver, es que justo Pedro Sánchez no me parece estúpido, pero imagínate, alguien que esté en el poder, que haya llegado a una posición alta, seguro que tiene vocación, en plan, segurísimo, o sea, está ahí. Dudo mucho que por el dinero. La cosa es que mucha de esa gente, todo el mundo que está en política, casi todos tendrán vocación, pero muy pocos son brillantes. A mí es que el problema no me parece una falta de vocación, porque creo que la gente tiene vocación y luego Tiene llega donde está vocación y por se ganar corrompe, dinero. o empieza a tener demasiado interés por el poder y no por el servicio público. Pero para mí es que yo creo que el problema, aparte del sistema de partidos que he dicho antes, es de capital humano. Entonces, no sé si la solución pasa por intentar mejorar ese capital humano. Porque ya te digo, yo creo que vocación, de alguna manera o de otra, aunque luego se corrompa más o menos, tienen todos. Yo creo que eso es vocación de ganar pasta y trabajar poco. Que la tenemos todos, yo creo. No hay Pero también es nadie. culpa nuestra que estén ahí, ¿eh? Toda esa gente. Bueno, sí. O sea, sí, Porque hay eso gente- estoy de acuerdo. Pero bueno, yo no elijo quién asciende de X partido. Yo elijo al que o sea, el ciudadano lo que hace es votar al que el partido pone ahí para que le voten. Muchas veces yo Tú no eliges quién va a ser presidente del gobierno, tú eliges, o sea, me refiero, tú no eliges quién quieres que sea de ese partido, del partido que tú vas a votar, el candidato, ¿sabes? Tú votas al candidato que te ponen, si La te cosa es parece que hay bien. gente que sabiendo los candidatos que son, votan a ese candidato. Ah, bueno, pues ya es otra cosa. No Vaya. entiendo lo que dices. ¿Ves? Yo tampoco. No, pero aquí, por ejemplo, el ejemplo de este Miguel Tellado en el Partido Popular, sabéis que en plan se cargaron a Cuca Gamarra y metieron a Miguel Tellado. Y decía, ¿por qué? O sea, a mí Miguel Tellado no me gusta nada. Y resulta que Miguel Tellado funciona muy bien entre los boomers, porque hace como referencias de cuñado, tal, y a mí me parece como súper estúpido. En sus discursos me parecen mega estúpidos, mega simples, pero funciona, o sea, el PP lo puso donde está, porque funciona muy bien de cara al público, de cara a pues una parte muy importante del target votante del PP, que es gente de la generación de nuestros padres. Entonces, ahí sí que estoy un poco contigo en plan de que, no me acuerdo si tú o tú, no me acuerdo quién lo acaba de decir, pero de que creo que en parte somos directamente responsables de algunos sí, de otros no, pero en pequeña parte somos un poco responsables de quién llega a los puestos de importancia o quién llega a los puestos de portavocía, de estar más directamente cara al público, cara a los medios de comunicación. Y creo que como las ideas del oyente se han simplificado, también las ideas del portavoz de turno o del político de turno se simplifican. Y entonces al final, si los oyentes de la edad de nuestros padres empatizan con Tellado, es porque algo está mal. Pero al final, claro, sí, pero me refiero, tú la estructura dentro de un partido político no la vas a cambiar nunca. Vale, pues por eso depende mucho. La estructura que tenga el partido político depende del partido político. Claro, pero Se si ellos votan entre mismos sí. ven que uno tiene más cariño de la gente, obviamente pues lo van a poner
Bueno, eso es lo que tú crees. Luego puede haber Hombre, es la lógica. pelotismos y enchufismos No, y lo que obvio, quieras. Eso hay. Y Eso vale, hay. pues ya está. Sí, obviamente Por es eso lo digo. multifactorial, pero... Pues por eso lo digo. O sea, no sé. A ver, es verdad que no vamos a enrollar mucho con el tema política. Porque... Sí, que verdad que no me esperaba este tema político para Justo- nada. Ya, se ha salido, pero Ya, hay gente que no le gusta nada escucharlo. Justo. Que también totalmente entendible. Tema de las universidades. Encontramos ayer un Por hablar estudio- del mismo tema. No, esto es un poco distinto. Distinto, hombre. Un estudio de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo, recogido por la agencia EFE, que dice que 8 de cada 10 estudiantes, o sea, universitarios españoles, perdón, tienen un empleo fijo y cobran 31.000 euros al año a los 4 años de haber empezado a trabajar. Yo vi Yo esa realidad no la Yo- veo yo por tampoco ningún la lado. veo. O sea, Y de hecho, yo no sé quién ha hecho este estudio, pero... me choca mogollón bueno, no sé si te rompo un poco si lees Ok. el tercer titular. No, dilo. El 32,6% de los titulados de las públicas registran un salario inferior a 24.000 euros. En plan, como que este dato me choca un poco con que el 80% de los universitarios españoles en general tengan empleo fijo y que cobren 31.000 euros al año. Yo aquí he dicho lo mismo que tú, esta realidad no la veo, y cuando me ha pasado eso he pensado, es que aquí no me están diciendo que ese empleo sea cualificado, es decir, estamos hablando de estudiantes universitarios y de empleo fijo, en plan, prefiero, puede ser gente que a los 4 años de graduarse de periodismo y comunicación audiovisual esté trabajando en el Zara, que un empleo súper digno como cualquier otro, pero no es un empleo necesariamente cualificado, no es un empleo de lo suyo, por así decirlo. Entonces, la gente que trabaja en el Zara, por ejemplo, puede estar cerca de ese salario, que es un salario muy parecido al salario medio, 4 años, sí. y no necesariamente es cualificado. Entonces, yo creo que, o sea, 4 años, sí, es que no lo sé. No Sí, sé, yo no lo veo. Veo a mucha mí gente me con parece temporalidad y que con el porcentaje es muy alto. No me sorprende el dinero, porque el no me dinero parece no un tanto. salario excesivamente alto. Ese Me salario parece medio, un poco el más. porcentaje me parece una salvajada con empleo Ocho de cada fijo. 10, fijo. A con mí lo empleo que me ha fijo. chocado es fijo. O sea, es El una salario, ok, locura. en plan, universitarios, pues yo que sé, hay ingenieros de telecomunicaciones que van a cobrar mucho más que eso y que suben un poco para arriba. Claro, pero lo ese de es el fijo, tema. Es que encima en el sector de periodismo que estamos relacionados nosotros nos choca y mucho. Pero que bueno, igualmente la realidad de, por lo menos mía, de mi círculo es que 8 de cada 10 no. O sea, no. Incluso el sueldo me parece un poco elevado. 31.000 euros. es lo que digo, Por o lo sea, que veo yo. me parece elevado, pero es que si pienso, eso- si estamos es lo hablando de que tú dices tú, universitarios, tanta claro. gente que se gradúa en El tema es que, por ejemplo, claro, Un ingeniero aeroespacial. un ingeniero sí se puede situar en esas cifras en su primer año. Imagínate en su cuarto, ¿sabes? me parece que ellos Eso sí, claro, y aquí ya haces un poco la media, entonces el resto de profesiones que están muy a la baja, pues coges algunas que te suben, que estamos muy a la baja, luego el resto te sube la media, evidentemente. A mí lo que de verdad me llama la atención es que el 58% de los estudiantes de universidades privadas trabajan el primer año después de titularse frente al 49% ¿Trabajo fijo? de... Aquí no lo pone. no. Aquí pone, 58% de los estudiantes de las universidades privadas trabaja el primer año frente al 49% de los estudiantes que salen graduados de una pública. También porque las prácticas que haces están más dirigidas Pero a... aquí ¿qué viene a decir? Que si tú estudias una privada, Tienes más opciones. tienes muchas más opciones de conseguir trabajo que Sí, pero si no. trabajas en una pública. Totalmente. Obviamente. sí. Y esto, ¿qué queréis que os diga? O sea, sí, pero luego te encuentras con gente que está menos cualificada de lo que tocaría. O sea, yo creo que hay universidades públicas que dan Mejor formación muy buena formación, ¿eh? Sí. que las privadas. Que las privadas. Que luego hay privadas que es lo que tú dices, tiene un programa de prácticas increíble. Y por que eso sí, pagas lo que que te por pagas. eso, exacto, por eso pagas, porque en periodismo, en las públicas, ¿quién toca un micro? ¿Quién se pone delante de una cámara antes de los 4 años de carrera? Y si te pones, ¿cuánto tiempo estás delante? Si te vas a una privada, te puedes tirar Desde primero. 50, 60 horas desde primero. Desde primero les empiezan a meter en los estudios. Universidades aquí en Madrid, Eso es en una San locura, Pablo, la tío. Universidad de Francisco de Vitoria tiene unos estudios. Eso es una La locura. hostia. Yo aquí lo que pensé cuando leí esto fue obviamente el programa de prácticas, los convenios que tienen las universidades privadas, que es mucho mejor. Por ejemplo, yo sé, porque, o sea, tengo un montón de amigos que estudian Derecho, por ejemplo, ICADE, que aparte de ser una universidad privada, sea el capital humano que tiene ICADE es muy bueno, versus la Carlos III, que es mi universidad, que es pública. La gente de la Carlos III tiene que hacer
procesos de selección muy complejos para acceder a los grandes despachos que gente de ICADE no tiene que hacer, o B, procesos de selección muy reducidos. Entonces, pues aquí ya se da la primera ventaja. Y luego, esto lo pensé, a lo mejor no sé si es lo suficientemente significativo. Es que yo me esperaba que la diferencia fuera todavía mayor, de 58 a 49. Creo que la gente que se puede permitir estudiar en una universidad privada, una gran mayoría es gente con familias muy acomodadas. Entonces, normalmente las familias, no necesariamente, muy acomodadas, es gente con contactos en el sector. Entonces, el típico de, pues yo trabajo no solo porque me quede en el sitio donde he hecho prácticas, que esto la gente de universidades privadas, como acceden a mejores prácticas, pues ya está. No solo esa opción, sino la segunda opción de cuando me gradúe tengo una silla esperándome en un despacho porque mi padre, o porque mi madre, o porque el amigo de mi madre, o porque mi tío... Exacto. Entonces creo que hay un doble factor que me parece súper diferencial de las privadas a las públicas. Es que, ojo, las públicas no son solo la Complutense y la Universidad Carlos III, es que también es la Universidad de Almería, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dificultad para establecer convenios en comparación con las universidades privadas, sean de donde sean. Yo apuntaría otra cosa, y es que, por lo menos en nuestra situación, hemos visto que los profesores de las universidades privadas, de los másters de la universidad privada, son gente que trabaja ya en el sector, y los que puedes tener ya tú, crear ese contacto, ese vínculo, para que luego... Exacto. Bueno, por eso... Te hace la facilidad de, conozco tal, paso el currículum... Sí, pero porque también el profesor de la privada me da esa sensación a mí, no tiene por qué ser así, porque luego hay profes en la pública muy buenos, y profes en la privada muy malos. Pero suelen ser ya profesionales. Pero por lo general, sí, tienen algo más de implicación que una persona que lleva la gran mayoría 30, 40 años dando clase, que ya evidentemente le da absolutamente todo igual. No me voy a meter a valorar eso, porque yo no he trabajado 40 años de lo mismo, y no puedo prometer que no me vaya a pasar lo mismo, pero no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, cuando... También entiendo que la implicación que tengan los alumnos tiene mucho que ver en el profesor que le pones delante, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, muchas veces los profes están jugando con el futuro de sus alumnos sin saberlo. Sin que lo sepa el alumno o el profesor. Los dos. Sin que lo sepa el alumno o el profesor. Sin saberlo el profesor. Me refiero, si tú eres un profe que da X asignatura y la das mal, ese alumno no lo va a aprender bien. ¿Sabes? Súper determinante. O sea, y yo entiendo que haya... Tampoco quiero criticar el trabajo de los profesores, porque, repito, considero que hay profesores muy buenos. Pero, tío, es otra, ¿ves? Es otra profesión en la que pondría algún tipo de criba para alargar a todo el que no sirviera. De verdad te lo digo, o sea... Sí. Es vocacional puro y duro. ¿Vale? Sí, y yo creo que en las públicas a lo mejor puede haber en las privadas un mayor control de la calidad de los profesores porque... los eliges tú. Claro, los eliges tú y los puedes despedir tú. En cambio, en la pública es un proceso administrativo, donde pues es mucho más difícil ya no solo entrar, sino salir. O sea, las figuras de los profesores como las figuras de los funcionarios están blindados. Y yo es que tengo una opinión muy particular en que muchas veces la burocratización y el sistema público muchas veces protege tanto al trabajador público que termina en ineficiencia. Se pega ahí, se agarra. Claro. Yo, sin embargo, es imposible. Los mejores profesores de periodismo que he tenido han sido la Universidad de Valencia, y aquí en la Nebrija que hice yo el máster dejan mucho que desear. Pues yo completamente al revés, la verdad. Si tú vas en el privado, yo hice el máster en Villanueva. Es verdad que tuve profes muy malos, pero tuve profes también muy buenos. Y se nota, tío, o sea, cuando... Y se nota que te están enseñando algo que ellos aman, ¿sabes? O sea, que de verdad esa vocación te la intentan transmitir. Yo en la pública no me encontré con eso. Me encontré con profes buenos, me encontré con la gran mayoría de profes que, bueno, iban ahí a dar la clase, dan los contenidos que tienen que dar y punto. O sea, no se esmeran más. Luego ya tú entrarás en decir si vale la pena o no esmerarse, pero claro, no sé qué quieres que te diga. Yo considero que es lo que dice un poco Adri, que si en el momento en el que tú puedes elegir al profe, ¿sabes? Y luego tú en una pública no tienes... ¿Cómo se valora que un profe entre? Pues haces un doctorado, te sacas la cátedra. Claro, da igual cómo deficiente sea esa persona en la enseñanza. Exacto, y tú no tienes una manera de valorar cómo da clase esa persona, ¿sabes? Que es lo que de verdad te interesa.
Claro, yo creo que en una privada tú ves a un profesor dando clase, porque yo en la Carlos III me he encontrado a profesores súper buenos y otros súper peñazos. En plan, tú en una privada ves a un profesor así, sentado en su ordenadorcito, proyectando la diapositiva y leyéndola, y dices, pues a lo mejor este profesor no está siendo un incentivo para que mis alumnos se queden y mis alumnos sigan pagando la pasta que están pagando. Este profesor, fuera. En cambio, en la pública no tienes ya no solo una manera de medir eso, sino no tienes un mecanismo real para echarlo, porque ese profesor está en la universidad, no solo porque sea docente, sino normalmente también porque es investigador. Entonces, yo creo que eso, en plan, de que muchas veces el sistema y el educativo, en plan, el educativo también, protegen tanto al trabajador público que muchas veces recaen en mecanismos de ineficiencia. Claro, porque no tienes ni mecanismos para seguirle, ni mecanismos para echarlo. Sí, no sé. Yo la verdad que me deja un poco frío este tema. O sea, Es lo que luego influye mucho. el tema, claro, pero luego cómo La planteas por ejemplo, la responsabilidad es- formación de ese profe. O sea, lo que hemos dicho, los doctorados. Que esto es una info que me has pasado esta mañana, a mí me ha dejado loco. Tú sacarte un doctorado en España, Te lo he cuesta buscado yo, te cuesta entre 300 y 15.000. 3.000. No, o sea, entre Ah, 300 en la pública, dices. en la pública te cuesta Vale. entre 300 y 3.000 euros y evidentemente los precios se van mucho más arriba si te vas a una privada. En el resto de países de Europa te pagan por hacer un doctorado. Te pagan. O sea, es Yo eso que no puede lo ser... sabía. Sí, es una locura. O sea, es prácticamente un sueldo. El novio de una amiga mía está en Noruega y le están pagando por hacer el doctorado. Y te pagan un sueldo. O sea, creo que sí que es verdad que el límite son igual 2.500 euros, pero... Y es en Noruega, que la vida es cara. ¿Y eso por qué es? ¿Porque en España no se invierte suficiente en investigación? ¿O porque la educación pública universitaria, no lo sé, o sea, a lo mejor estoy lanzando una bola, es deficitaria, no lo sé? También pasa con la educación, ¿eh? En muchos países de la Unión Europea la educación es gratuita. O sea, Finlandia. Finlandia, Estoy hablando pues, de estoy hablando grados. Finlandia lo he leído esta mañana. Para cualquier estudiante extranjero es gratis, cualquier carrera y cualquier máster. Pero hay más países. Mira, Y hay más países. O sea, saca la lista, va. Sácate de la lista. Esa es una Nos vamos a locura. Finlandia. no, Estoy sin harto de duda. sumar. Está Alemania, Noruega, Finlandia, Austria, Suecia, Dinamarca, Grecia y Escocia. Esto la universidad, o sea, grados y másters. Gratis Sí. para los extranjeros. Para extranjeros no. Hay algunos que son para la Unión Europea solo. Extranjeros tienen que pagar unas tasas. Bueno, para todo el mundo, me da igual, sí. Y luego el doctorado pagado en Suecia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Suiza, Austria y Finlandia. Esto deja en muy mal lugar a España, sin duda. O sea, y aquí, además, o sea, para acceder a un doctorado tienes que tener una carrera, tener un máster, que bueno, que me refiero que eso que es lógico, pero luego, o sea, son pagos y pagos y pagos de tasas y de impuestos, o sea, que no... O sea, que quedan un poco al descubierto de que son muy inútiles cuando te das cuenta de que por hacer lo mismo en otro país te están pagando dinero. En lugar de Estás, tener lo que pagar estás tú. limitando el talento. O sea, porque hay profesores que quieran ser tal y no viven en una familia acomodada y no pueden llegar a ser. O sea, no pueden sacarse un doctorado aquí en España. A mí, por ejemplo, es uno de mis objetivos. A Doctorarte. corto, medio, largo plazo, sacarme un doctorado. Y si se puede decir, ¿cuánto dinero te habrás gastado tú para sacarte el doctorado? No sé. O sea, yo es verdad que no he empezado a pagar todo, pero... ¿Pero ya se ha empezado el proceso? Sí, más o menos. Más o menos. Vale. Pero, o sea, pagar aún no he pagado nada, pero es verdad que, o sea, el primer pago ya eran creo que 300 euros o algo así. O sea, el primero, me refiero. Luego intuyo que como cualquier otro estudio universitario, bueno, universitario, o de licenciaturas o lo que sea, tendrás que ir pagando año a año y tal. Y evidentemente un doctorado no es una cosa de un año. No suele serlo. Entonces, no sé, me estoy planteando Irte fuera. irme fuera. A ver, No estoy- sé. Pero es que da pie a eso. ¿Qué sé? Joder, claro. Claro. Perdón. Claro. No, pero yo me pregunto de que por qué en tantísimos sistemas funciona y en el nuestro no. O sea, me pregunto por qué Y luego a es todos como- esos países les sale a cuenta y a nosotros no. Que tenemos un sistema de educación pública en plan bastante considerable, pero que todos esos países se puedan permitir pagarle a gente sueldos por doctorarse carreras gratis. No sé qué parte de impuestos dedicarán a la educación. Eso sí que no lo sé. Imagino que será. Lo mismo o menos que nosotros, ya te lo digo yo. Claro, pero si es que me dijeras un Seguro. país como Luxemburgo, que es un país pues muy especial porque hay muy poca población, la gente gana mucho dinero, tal, no sé qué.
Vale, pero es que me estás diciendo Alemania, Finlandia, Países Bajos. O sea, hay países, o sea, Finlandia, Noruega son países muy ricos. Aún así, que Pero eso, yo creo que los países nórdicos le llevan va muy avanzado. muchísima ventaja en temas de educación a los Pero es que yo no veo los un países del interés. sur de Europa. O sea, yo creo que es que no hay comparación. Yo es que no veo un interés aquí. Es en verdad que, eso se por quiera hacer. ejemplo, sé que en Francia las universidades también están tiradas. No son gratis, pero a lo mejor te cuestan, ¿qué te cuestan? 200 euros un año de universidad pública, 100 euros, 150 euros. O sea, es muy barato. A mi parecer, es lo que debería de ser. O gratuito o muy bajo coste. Claro, pero... Que cada persona estudie lo que quiera. Obviamente que tengan las notas de corte y todo eso, pero... Sí, pero eso luego... No sé. Claro. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que se debería de favorecer quizás, a lo mejor me equivoco, ¿eh? O sea, esto tampoco lo he pensado mucho, procesos como el doctorado, ¿no? Buscando la excelencia de la investigación, de que haya profesores, de que haya un mejor capital humano en las universidades, pero creo que en España la universidad está tan tirada, o sea, la universidad pública, por ejemplo, en Santiago de Compostela, una matrícula un año son 600 euros. Me refiero, yo creo que es un pago al que casi todo el mundo puede hacer frente. La gente que no puede hacer frente puede estar becada con relativa facilidad, ¿no? Para acceder a la universidad. Y sí que creo que lo que a lo mejor hace que... O sea, creo que es... No sé, que a lo mejor hace que el precio sea tan bajo es que mucha gente estudie una carrera sin compromiso, en el sentido, habría que ver las cifras de la gente que empieza una carrera en una universidad de capital de provincia, donde a lo mejor no hay una nota de corte muy alta y donde no le supone a lo mejor un desplazo que sí que le supone una inversión muy grande y por tanto un sacrificio. Entonces habría que ver las cifras de la gente que a lo mejor empieza a estudiar una carrera en la universidad de, vuelvo a poner por ejemplo la Universidad de Almería, porque la de Santiago de Compostela sí que es cierto que está como muy asentada, la Universidad de Almería que es nueva y quiénes la acaban. Entonces para mí aquí entra un debate del acceso a la educación y la mejora del capital de la gente y de la investigación y todo lo que queráis, con si realmente ese dinero se está invirtiendo de manera eficiente. Es que yo sería más partidaria de que se financiaran los doctorados que todas las carreras en las universidades cuesten 500 euros. O que los accesos a las carreras fueran completamente gratuitas. Es que no lo sé, ¿eh? O sea, lanzo el debate. O sea, no digo que esté 100% convertida a lo que estoy diciendo. Es que no son solo los 600 euros que costaría ese primer año de matrícula, pero ponte que esa persona de Santiago no puede entrar a esa universidad y se tiene que ir a Almería. Tiene que pagar los costes de desplazamiento, un alquiler allí y todo lo que conlleva independizarse. Entonces, si te ahorras esa parte de la matrícula, también claro, te puedes no, destinar. yo, por ejemplo, hablo eso... de carreras en esas universidades locales en las que tienen un 5 de nota de corte porque no tienen alumnos suficientes. Entonces, ¿por qué vas a poner gratuito todo el acceso a todas las universidades? No sé si es eficiente en plan. No, yo no he dicho que haya que ponerlo gratis, si los recursos son limitados, yo no he dicho que haya que ponerlo gratis. ¿dónde pones el foco? Vale, o sea, yo considero que España tiene una tasa de gente con un título universitario frente a otra de gente que no sé exactamente el dato, pero estoy completamente seguro de que si fuera gratis, que ese es mi punto a favor, habría muchos más licenciados o graduados de los que hay ahora. Eso creo que es evidente. El valor del título aquí en España es... Es que era lo que te iba a decir, aún encima... Vale, esa es otra, que bueno, que te estás dando cuenta de que el tener una carrera, sí, tienes una carrera y a mí sinceramente me genera cierta admiración la gente que me dice que tiene una carrera, pues, que se ha sacado medicina, que se ha sacado odontología, que se ha sacado una ingeniería, que se ha sacado física, matemáticas, porque son carreras que es evidente que requieren muchísimo esfuerzo y mucho estudio. ¿Qué pasa? A mí una persona, y fíjate que lo digamos nosotros, pero una persona me dice que tiene periodismo, digo, vale, fantástico. Muy bien. Porque se la puede sacar cualquiera. O sea, es una locura. O trabajar sin tener la carrera. También, esa es otra. Entonces, es que, ¿para qué? De verdad, o sea, no es una carrera que te ponga a prueba ni a nivel intelectual, ni a nivel social, ni a nivel humano, ni te lleve al límite porque tienes que estudiar. Entonces, como total, es que de verdad que cualquiera se puede sacar periodismo. Y pasa con periodismo y con muchas otras carreras. No sé cómo lo veis, pero vamos.
Esa es O otra... sea, mi pregunta es ¿por qué es tan fácil? O sea, ¿por qué importa tan poco aquí tener un grado, una carrera de periodismo, por ejemplo, o de ADE? Y en otros países igual no importa, o sea, siendo gratuito, importa más tener ese título. No sé, pero ¿por qué en otros países se valora tanto la profesión de maestro? Que y aquí en España, el que te dice que es maestro, dices, vale. Capital humano. Exacto, pero ¿por qué no se valora? A mí me parece una profesión de un valor A mí me increíble. parece de las más importantes y que en España hay un No le da paradigma de nadie que valor. Es una pena Nadie. que, o sea, hay gente que estudia magisterio, obviamente, como en todas las carreras, que es brillante, pero me da una pena que sea una carrera donde muchas universidades tenga un 5 de nota de corte y acceda a gente que no tiene ni vocación ninguna, ni intención ninguna. Entonces, al final, como en todos los colegios, nos encontramos a profes que son brillantes y que hacen mejor que nadie su trabajo y otros que, pues, están ahí por estar. Entonces... Es una pena, no sé si hay, por ejemplo, en el magisterio, yo creo que si los sueldos a lo mejor fueran mejores, habría gente que se dedicaría al magisterio, mucha más gente que se dedicara al magisterio. O si hubiera a lo mejor una proyección laboral mucho más grande, pues habría más gente que se dedicaría al magisterio. O sea, creo que son carreras a las que no sé desde qué punto se debería de incentivar que más gente las hiciera, porque cuanta más gente las haga, gente más brillante, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que mucha gente buena, me interesa que mucha gente buena acceda a la política, porque creo que así, y si nos iría mejor a todos, creo que también me interesa que mucha gente buena acceda a carreras como el magisterio, porque creo que nos vendría mejor a todos, pero no lo sé. O sea, tampoco se me ocurre cuál sería la solución. O sea, subirles el sueldo, pues ojalá, porque entonces mucha más gente estaría interesada en hacer magisterio. Pasa lo mismo, yo creo, un poco con los doctorados. Porque Sí. porque el doctorado, la Exacto, cátedra lo que quiera, mismo. para alguien que tenga menos de 40 años, por la calle, preguntarle qué es un doctorado. ¿Cuánta gente te responde? Muy poca. Pues ya está. En fin, dejamos esa pregunta al aire y ponemos fin a esto, ¿no? Que yo creo que se nos ha ido un poco la hora.